Los clínicos son un poquito pues complicados en el sentido de que son un poquito de detalles para entenderlos, es por las vías metabólicas, pero espero que podamos llevarlo a cabo de la mejor manera para que nos quede claro. Entonces, vean ustedes, en este caso, como ya se mencionó, los alelos se encuentran también en los autosomas y puede afectar a hombres y mujeres por igual, ¿verdad? Algo que decíamos, pueden ser portadores. En este caso, ambos padres son portadores. Ninguno de los dos presentaba como tal la enfermedad, pero al unirse es como si hicieran ustedes una combinación, ¿verdad? Si esta parte azul combina con esta parte azul, así como está en el dibujito, cada vez que la señora se embarace va a tener 25% de probabilidad de que ese hijo sea sano, 50% de que sean portadores y 25% de que sea enfermo el nuevo individuo. Esto pues ya saben ustedes por la combinación que hay azarosa. Recuerden siempre que cada vez que la persona se embaraza tiene las mismas probabilidades. Muy bien. Y si lo vemos en el cuadrito de Punnett, pues es algo parecido. La letra mayúscula, en este caso, acuérdense que nos proporciona nos habla, perdón, de un dominante. Las minúsculas nos hablan del recesivo. Aquí esta combinación A mayúscula, minúscula me habla de un portador, otra vez A mayúscula, minúscula me habla de un portador y de ahí sale de que sean 50% portador. Sin embargo, en este caso, esta minúscula con esta minúscula me da este 25% y esta minúscula con esta minúscula me da el otro 25% y es de donde sale la suma de los dos, el 50% de probabilidad de que haya la persona enferma. Si fuera necesario detenerme, me avisan. Igual, Pau, si quieres participar, algún comentario, alguna cosa, me avisan, por favor. Sí, doctora. Muy bien, gracias. Entonces, vean, dice, se expresa solo si se encuentra con un gen afectado al igual al que su pareja aporte, como el ejemplito que ya vimos antes y como está aquí dibujado, ya dijimos, igual hombres y mujeres. Y ojo, al afectar a personas de la misma generación, y puede saltarse generaciones, o sea, puede haber generaciones en donde no se exprese la enfermedad, aunque sí haya personas portadoras, se llama que tiene una transmisión horizontal. Los padres pueden ser portadores, como en este ejemplo y en el anterior, o pueden estar afectados por la enfermedad. Entonces, aquí tenemos esta característica, vean ustedes, donde dice, cuando aparece más de un miembro de un grupo familiar, se observa característicamente en hermanos del probando. ¿Sí? Entonces, dice no en los padres, los hijos ni otros familiares. Y eso se dice que es patrón o característica horizontal de herencia, ¿verdad? Aquí estas dos, esta señora con este hombre son hermanos y vean ustedes, puede saltar generaciones. Un punto importante, dice criterios para identificar la enfermedad. Lo que de alguna manera ya habíamos mencionado, los padres pueden estar clínicamente sanos, tener un gen sano y un gen con la alteración, al ser diferentes, por eso se dice que son heterocigotos, dice, aunque ambos pueden ser portadores, ¿verdad? Si son homocigotos,
ya que solo afecta a homocigotos, heterocigotos compuestos. Ahorita vamos a ver qué es el de heterocigoto compuesto. Y principalmente se refiere, dice, a personas con dos alelos anormales en el mismo locus. Ahorita lo ponemos con un ejemplito más adelante para que nos quede claro. Ya vimos que se presenta igual en hombres y en mujeres. Puede haber reducción o ausencia de la función del gen que está codificando para determinada proteína. Y aquí, como tienen un gen sano o normal y un gen que está alterado, el gen normal, dice, puede compensar al alelo mutante y por eso es que se impide, eso es lo que hace que no haya como tal el desarrollo de la patología. Ahora sí vamos a ver cómo es esto. Vean ustedes, sano portador o heterocigoto. Entonces, como nada más uno de sus genes aquí está mal y el otro está sano, entonces no desarrolla cuadro clínico. Cuando se dividen las células, todas las que deriven del gen, aquí los descendientes, ¿verdad? Que deriven de la parte dañada, pues van a tener la patología. Y del otro lado tenemos sano o portador heterocigoto igual, entonces se combina este con este y se juntan los dos dañados, se hace un homocigoto y por eso sus descendientes tienen la enfermedad. Si se va a combinar este sano con este enfermo, aquí son portadores. Y si vamos a combinar este sano que estoy señalando con el cursor y este otro sano, pues aquí va a tener 25% de hijos sanos. ¿Hasta este momento me supe explicar o hay alguna pregunta? Okay. No, todo bien. Muy bien. Estos términos son importantes, ya alguien de sus compañeritos lo mencionó ahorita que empezamos. ¿Qué es consanguineidad? Vean ustedes la relación sanguínea entre dos personas que pertenecen al mismo tronco familiar. ¿Quién me puede poner un ejemplo de consanguineidad? Cuando hay relaciones entre primos, por ejemplo. Ajá. Muy bien, Jimena. Entre primos, ¿quién más, Fer? ¿Podrían ser los primos segundos? ¿Entre el primo segundo? Sí, también. Entre primos, los tíos con los sobrinos. ¿Sí? Esta parte es muy importante, muchachos. Hay casos así. Les comento yo cuando vemos esta clase, para que lo tengan ustedes en su mente. Un caso que yo conocí cuando iba en la secundaria, imagínense, hace 40 años yo estaba en la secundaria, cuando conocí a una compañerita que era hija del segundo esposo de su mamá. Su mamá tenía, o bueno, había tenido hijos con 3 señores diferentes. Ellos venían de un pueblito de Huetamo, Michoacán. Y resulta que la primera hija de la señora tuvo hijos con el papá de mi compañera de grupo. Entonces, esos niños eran medios, bueno, hermanos de mi compañera por parte de que tenían el mismo papá. Y eran sus sobrinos porque eran hijos de su hermana también. Entonces, allí, aunque la hija, bueno, la señora esta que tuvo hijos con el esposo de su mamá no eran de la misma familia, pero ese niño, o sea, ya mi compañera y ya sus hermanos y los hijos de esta mujer con el esposo de su mamá, ya tenían ahí un parentesco, ¿verdad? Otros compañeros que conocimos que entre primos se casaron. Entonces, cuando son familiares, ¿verdad?
primos, tíos, sobrinos, que sean con un lazo consanguíneo, por eso lo expresa aquí de esta manera. Y eso es muy importante, porque se aumenta la posibilidad de tener hijos que están enfermos. Dice, la posibilidad de que los dos progenitores sean portadores de un alelo mutante localizado en el mismo locus aumenta. Y aumenta considerablemente si estas dos personas son familiares y procrean entre sí. Otro caso que les puedo compartir en el pueblito donde yo hice mi servicio social, que todavía me tocó salir a un pueblo, había un señor ya mayor de edad, ya de la tercera edad, que todos le decían abuelo. Y yo cuando llegué y escuchaba que le decían el abuelo, pues pensé que era un sobrenombre del señor. Y no. El señor se sentía muy orgulloso y a todo mundo le platicaba que él de joven había tenido hijos con múltiples mujeres del pueblo y sí, más de medio pueblo eran sus descendientes, ¿no? Entonces, en los pueblos, cuando son pequeñitos y no salen del lugar, pues se casan entre ellos y pues se incrementaba mucho la probabilidad de expresar esos genes por esa consanguineidad. Dice, ¿tenían un antepasado común? Sí, era el señor el abuelo en el caso que les estoy platicando. Aquí vamos a ver las características de este árbol. ¿Quién me dice? A ver, por favor, una persona que me diga qué significa esto que estoy señalando por el cursor. Que son emparentados. Muy bien, Jimena. Así es, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo están emparentados estos señores. Aquí arriba tenemos la generación o los padres. Aquí en filial 1 se casan este hombre y esta mujer y tienen 3 descendientes, un hombre y una mujer y otro hombre. Entonces, ellos son primos. Se casa este primo con esta prima y tienen estos 5 hijos. ¿Sí? Antes no habían presentado la enfermedad porque eran portadores. Aquí, 2 personas de la misma generación están afectadas porque lo que aquí era un heterocigoto, solo un alelo mutado en este hombre y en esta mujer, se combinaron e incrementó la expresión del alelo mutado. Entonces, lo mismo por acá, vean, estas personas ya murieron, pero vean, este señor que estoy señalando con el cursor, se casó con esta señora y tuvo este hijo. Este hijo es sano. Pero este señor tuvo hijos con esta otra señora. Esta unión, esta línea que los está uniendo, aquí dice que tuvieron hijos y vean ustedes, ¿verdad? El hijo que tuvo con la primera esposa, vamos a llamarle así, y la hija que tuvo con la segunda esposa son hermanos por parte del padre, lo que nosotros conocemos como medios hermanos, y se casaron. Y hubo 2 personas, tuvieron 1, 2, 3, 4, 5 hijos en este caso, en este ejemplo, de los cuales 2 están afectados y esta mujer incluso ya falleció. ¿Sí nos queda clara la característica del árbol? ¿Hay alguna duda? No. No. Ok, vamos a seguirle. ¿Y qué es la endogamia? Matrimonio, unión o reproducción entre individuos de ascendencia común. ¿Sí? Es decir, de una misma familia o linaje. Pero no son tan cercanos. Son un poquito más lejanos, no son primos como en la consanguineidad.
Estos ejemplos, muchachos, se dan en las comunidades donde nos dicen, son de X religión, no vamos a decir nombres, no estamos para juzgar religiones, son de X religión o de X país, en donde les dicen que se casen únicamente con personas que sean de su misma creencia. Entonces, vaya la expresión, se va cerrando el círculo de opciones de casarse con alguien y se está expresando más esto. Dice, la probabilidad de transmitir rasgos recesivos de tipo patológico, pues aumenta, sobre todo en estas enfermedades que están aquí, el albinismo, enfermedades del metabolismo, fibrosis quística, etcétera. ¿Por qué? Pues porque por ahí andaba un gen que cuando se encuentra con que eran primos lejanos por allí, que hace 5 o 6 generaciones resulta que tuvieron un ancestro común, entonces se encuentran ahí esos genes y se expresan. Y dice, estos son llamados genes deleterios. Se llama así a los genes siempre que producen características patológicas. Vamos a ver la isonimia. Es el uso de apellidos de nuestros pacientes para hacer estudios genéticos. Si nosotros vemos, hay apellidos muy comunes, muy comunes que hay. ¿Qué apellidos son muy comunes en nuestro medio, muchachos? Hernández. Hernández, ¿qué más? Los que empiezan con García. López. García, Sánchez. ándele. Así es, ¿verdad? Y hay apellidos que son poquito comunes, ¿verdad? Donde dice uno, casi no encuentro. Yo aquí, por ejemplo, que tengo 9 grupos de más de 30 alumnos cada semestre. ¿Cuántos alumnos tengo? Más de 250 alumnos por semestre. Y ahí veo, a veces tengo Hernández, fulanito, Hernández otro, 3, 4 Hernández en un salón. ¿Sí? Entonces, el uso de los apellidos para investigar si tienen en algún momento un ancestro común se llama isonimia. Ok. Esto de abajo es lo mismo. Y ahora sí vamos a empezar con las enfermedades. La primera de ellas es la fibrosis quística. Como ustedes saben, hay glándulas endócrinas y exócrinas. Dentro de las exócrinas son las que vierten a un conducto o a una superficie que puede ser externa o a una cavidad, como por ejemplo las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, las glándulas mamarias, las glándulas salivales. Todas ellas son exócrinas. Dice aquí, producen moco y líquido. En el caso específico de la fibrosis quística, ahorita vamos a ver por qué razón ese moco que se produce en las vías respiratorias es muy espeso, está muy deshidratado, lo cual hace que el movimiento de los cilios no sea suficiente para trasladarlo hasta las vías respiratorias altas de nuestro paciente y se acumula en vías respiratorias bajas, lo que constituye un foco de infección a nivel pulmonar. También esto puede presentarse, como ven ustedes, en la parte exócrina del páncreas. ¿Y qué es lo que produce la parte exócrina del páncreas? Sintetiza enzimas digestivas, enzimas que llegan a la segunda porción del duodeno y participan en la digestión de nuestros alimentos para que se puedan absorber los nutrientes. En el caso
de la parte exócrina del páncreas, donde el jugo pancreático está sumamente espeso y ahí se acumula, no llegan enzimas suficientes hasta nuestro sistema digestivo, por lo cual no hay una absorción de nutrientes que lleva al paciente a una mala absorción. Y a nivel pulmonar, a congestión que se convierte en foco de infección. Bueno, la incidencia, 1 en 3,000 recién nacidos vivos caucásicos y 1 en 8,000 en hispanos. En México, vean ustedes, 400 niños afectados al año, que equivale a 1 por cada 8,500 recién nacidos vivos. En años de nacimientos normales, muchachos, porque resulta que el año pasado, que empezó la pandemia, cuando empezó a haber muchas defunciones, de manera inconsciente, la reacción de nuestro organismo, del ser humano, fue la procreación. En la televisión y en los noticieros o en los memes se los manejan como que por el encierro pues procreaban. No, no es tanto eso. Para proteger la humanidad así en general, a los seres humanos de una extinción, digámoslo así, de manera inconsciente las personas se reproducen. Por eso es que se muere una cantidad y nace otra. Pero bueno, aquí le pasamos en europeos y demás. La CFRT es una glucoproteína que se encuentra en la membrana celular, como pueden ustedes observar, y es un receptor y es un transportador de iones. Ustedes ya vieron el semestre pasado en bioquímica lo que es la señalización celular, y les dijeron que cuando un receptor de membrana se activa, puede llegar a generar segundos mensajeros como el AMP cíclico. Ese es el mecanismo de acción de esta glucoproteína. Y cuando esta se activa, aquí está en este circulito que les puse sobre el esquema del artículo, se aperturan canales iónicos para el paso de cloro, de calcio, en este ejemplo específico. De sodio también, aquí está el sodio. Entonces, lo normal es que se active la proteína, se abran estos canales que estoy señalando con el cursor y haya intercambio de iones. ¿Qué pasa cuando no se está llevando a cabo? Vean. Dice, las funciones de esta glucoproteína son el transporte de cloro, bicarbonato, regulación de otros iones. ENAC es una proteína que sirve para el intercambio de sodio ahorita les digo, sodio, cloro, calcio es lo que aquí se está participando. Y acuérdense ustedes que el bicarbonato, lo vieron también en bioquímica, es un amortiguador del pH, por eso dice, participan en el control del pH extracelular, en la acidificación intravesicular, o sea, las vesículas tienen que tener un pH ácido, en la circulación endocítica, la regulación de la acuaporina 3, las acuaporinas son proteínas que están en las membranas celulares, que son como llaves que se abren y se cierran para permitir o no el paso de agua. También regulan la apoptosis epitelial. En este caso, en esta patología está alterado, está aumentado, lo que permite aquí la unión de esta Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria. Entonces, eso hace que el líquido se haga muy, muy espeso. Vamos a ver qué más sucede. El gen
de la fibrosis quística, o que está alterado y que por eso se presenta la fibrosis quística, se encuentra en el brazo largo del cromosoma 7 humano, en la región Q21, y el gen para la glucoproteína CFTR, bueno, ya lo del tamaño de los exones en este momento no es tan importante. Aquí está el cromosoma 7, que lo estamos viendo, y aquí está en la región Q31. En este pedacito que estamos señalando, 7Q31.3, es donde está alterada la secuencia en la cadena de DNA y codifica para que esta proteína se sintetice en la fibrosis quística, se sintetiza de manera anómala. ¿Sí? Entonces, eso conduce a la patología. Ya decíamos en páncreas, en pulmones, vamos a ver ahorita en qué otras regiones. Entonces, aquí tenemos un esquemita que representa un pedacito de la membrana celular y aquí tenemos la glucoproteína de membrana o transmembranal, ¿sí? La NBF, ¿sí? Que estamos nosotros viendo aquí, dice constituida por dos regiones transmembranales, que son estas que estamos nosotros observando aquí en este punto. Dice separadas por una región de unión a ATP. Y bueno, aquí en R está representando una región reguladora. Vamos a ver qué más sucede. La síntesis anormal de esta proteína puede conducir a la fibrosis quística de estas diferentes maneras. Si hay fibrosis quística de tipo 1, dice, hay un defecto directo en la síntesis de la proteína. Aquí tenemos dentro de la célula el DNA y como hay defecto en la síntesis, no se sintetizó esta proteína y por eso está aquí el tachecito. Entonces, no llega nunca, puesto que no existe, hasta la membrana para cumplir con sus funciones. En la fibrosis quística de clase 2, dice hay un defecto de procesamiento y tráfico intracelular. ¿Qué significa eso? Bueno, se hizo la transcripción, se formó el RNA mensajero, este llegó hasta los ribosomas, se sintetizó la proteína, pero acuérdense ustedes que para que la proteína madure, que quiere decir que adquiera una estructura biológicamente activa, tiene que llegar al aparato de Golgi, entra por la región cis, pasa a la región intermedia y sale por la región trans. Primero entró como preproteína y del otro lado tiene que salir como glucoproteína en una situación normal. En la fibrosis quística clase 2 se sintetiza la preproteína, pero vean aquí, no es transportada hasta el aparato de Golgi. Dice hay un defecto de procesamiento en el tráfico intracelular y no adquiere una característica biológicamente activa, entonces, valga la expresión, no sirve. En la clase 3, sí se sintetiza el RNA, se hace la transcripción, llega al ribosoma, se sintetiza la proteína, llega también al aparato de Golgi, madura, es transformada en glucoproteína, incluso llega hasta la membrana celular. Pero aquí en la membrana dice tiene un defecto de activación y regulación. Recuerdan ustedes que mencionamos que cuando esta proteína se activa, se forma AMP cíclico y se abren los canales de los iones. En este caso, como tiene un defecto de activación, no se forma en segundo mensajero y no se aperturan los canales iónicos. Esa es la clase 3. En la clase 4
Se sintetizó adecuadamente la proteína, se activó la proteína, pero hay un defecto en permitir el transporte de iones de uno a otro lado de la membrana celular. En la clase 5 dice, hay reducción de la cantidad, es un poquito menos grave porque sí se sintetiza, pero, por ejemplo, si tuviera que haber 100,000, en lugar de haber 100,000, solamente hay 10,000. Entonces sí hay, pero hay menos cantidad. Y en la clase 6 dice, la renovación está acelerada. ¿Qué quiere decir eso? Perdón, aquí es la 6. En la 5 no está representada porque sí se forman, pero menos cantidad. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando las biomoléculas cumplen su periodo de vida, que es en algunas ocasiones de minutos, en otras ocasiones de horas, tiene que introducirse a la célula y ser degradada y ser sustituida por una proteína nueva. En este caso, la renovación está acelerada. ¿Qué significa eso? Que las proteínas que ya están formadas y estaban en la membrana son degradadas, pero tarda más en formarse las proteínas nuevas que llegan aquí a cumplir con esta función. Perdón. ¿Hay alguna duda de las clases? Ok, entonces, como ven ustedes, la clase 1, 2, 3, pues son muy graves porque no hay función, incluso la 4 y la 5 y la 6, sí está la proteína, en la 5 hay menos y en la 6 se degradan más rápido, pero cumplen aunque sea poquito con esa función. Entonces, la alteración de dicha proteína, dice, impide que pueda realizar su acción de transporte y el resultado final de todas las mutaciones que alteran la función de esta proteína es el mismo. O sea, no se puede transportar cloro de uno a otro lado de la membrana. Aquí tenemos esa proteína en azul, un cachito de membrana celular aquí dibujado, y cuando se activa esta proteína y se abre el canal iónico, el cloro debe de salir de la célula y llegar hasta la región extracelular. En este caso, en esta enfermedad, por cualquiera de las causas, porque la proteína no exista, porque haya muy poquitas o las que ya mencionamos antes, o el cloro definitivamente no llega al espacio extracelular o llega en muy poquita cantidad. Y tampoco hay transporte de sodio y los otros electrolitos que mencionamos. Por lo tanto, vean aquí, hay acúmulo de la mucosidad que normalmente sintetiza ese órgano y eso hace que se adhieran bacterias en esa mucosidad y por eso es que yo les decía que hay o que se convierte en un foco de infección. ¿Sí? Frecuentemente estas personas se están infectando. Se puede encontrar desde antes del nacimiento, en los recién nacidos, en la lactancia o en la niñez. ¿Qué van a presentar clínicamente los pacientes? Pues antes del nacimiento son niños que tienen vello coriónico. Las vellosidades coriónicas están ahí muy abundantes. El diagnóstico de perforación intestinal puede llevarse a cabo si ustedes hacen un ultrasonido a la señora embarazada. Puede haber intestino hiperecogénico fetal que se da por esa alteración. Perdón, muchachos, les voy a pedir, voy a detener, bueno, voy a moverme 15 segundos máximo de mi lugar para cerrar las ventanas. Denme un momentito, por favor.
Perdónenme, muchachos, pero es que empezó a llover. Vamos a continuar. Entonces, vean, todo esto se puede presentar. Acuérdense que un neonato es un recién nacido. Entonces, estos niños presentan obstrucción intestinal porque el contenido de su intestino está muy, muy grueso. Dice allí ilio meconial. La primera defecación de un bebé se le llama meconio. En este caso es un ilio meconial porque este contenido del intestino del recién nacido, decíamos, está muy espeso y se acumula en su intestino. Pueden incluso llegar a presentar atresia intestinal, enfermedad hemorrágica del recién nacido y todo lo que están viendo ustedes aquí, ictericia, tránsito de meconio retardado. En niños ya un poquito mayorcitos, en lactantes, son niñitos de 2 años para arriba. En niñeces hasta que están en la primaria. Infecciones respiratorias que decíamos porque se adhieren ahí las bacterias. Puede haber desde diarrea porque no hay absorción de los nutrientes, como habíamos mencionado, retardo del crecimiento porque no hay nutrientes. Prolapso rectal, porque todo lo que no se absorbe en su intestino, pues el paciente lo está defecando. La formación de pólipos nasales, la inflamación del páncreas, por lo que decíamos, hay acúmulo ahí de los jugos pancreáticos en la porción exócrina, lo que conduce también a hipertensión portal y una hemorragia variceal, como dice, etcétera. Entonces, pregunto, ¿por qué algunos pacientes lo presentan desde niños, tienen su diagnóstico de perforación intestinal y lo que dice aquí, y otros se detectan hasta la lactancia y la niñez? ¿Quién lo puede inducir? A ver, muchachitos, ¿alguien que me diga? Fíjense bien, se los voy a mostrar aquí. Ahí está la respuesta. ¿Quién me dice? Monse. ¿Usted qué cree, Monse? Monse Salinas. Disculpe, perdone la molestia, pero ¿cuál era la pregunta que usted estaba diciendo? Ok, se la voy a repetir y por favor no se me distraigan. Perdonen, yo también los distraje al moverme. Decíamos que hay niños que presentan gravedad desde antes de nacer, como estos niños que veíamos que tienen perforación intestinal, incluso desde que están en el útero materno, intestino hiperecogénico por ese acúmulo intestinal. Hay otros que en la primera infancia, en los neonatos, ahí los recién nacidos tienen estas manifestaciones y otros hasta la niñez. ¿De qué dependerá, Monse? No estoy segura, pero de la síntesis. ¿La síntesis de qué? No recuerdo muy bien, pero decía síntesis. ¿Pero síntesis de qué? Denis, ¿usted qué opina? Pues podría ser tampoco estoy segura, pero podría ser del tipo de mutación que haya desarrollado. Como por ejemplo, Pues es que cada una se podría decir que tiene un mecanismo diferente. Entonces no sé si sea desde eso. a ver, platíquenos más. Sí, podría ser porque, por ejemplo, hay personas con síndrome de Down que se ven más afectadas que otras. Por ejemplo, hay algunas que incluso llegan a poder hacer actividades, o sea, pueden llegar a trabajar o ser como autosuficientes, y hay otras que no. Y hablaban de la clase
como digamos... Sí, pero en este caso, Jimena, en este caso, porque el síndrome de Down es un padecimiento cromosómico y es muy diferente a lo que estamos platicando en este momento. A ver, ¿quién me dice? El niño que desde que es feto tiene cuadros graves va a tener fibrosis quística de clase 1, 2, 3 o 4, que es más grave porque ni siquiera hay función de la proteína. Los niños que se los detectan, por ejemplo, a los 8 años, sí están sintetizando la proteína, si no ya se hubieran muerto. Pero ellos van a tener o una fibrosis quística clase 5 o una clase 6, donde sí hay proteína, pero hay una función disminuida porque hay poquitas proteínas para mucho trabajo o porque esas proteínas están siendo degradadas rápidamente. Entonces, muchachos, depende de la clase de padecimiento que hayan desarrollado, clase 1, 2, 3, 4 o 5. Y aquí vemos el cuadro clínico. Dice enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia pancreática exócrina. A ver, vamos a ver. Evelyn, dígame por favor, Evelyn, ¿qué ocasiona la obstrucción pulmonar? Podría ser problemas que se genera alguna obstrucción pulmonar, una neumonía en el individuo. Bueno, sí puede haber focos neumónicos. ¿Qué lleva a esos focos neumónicos, Evelyn? ¿Qué lleva? A que en un futuro el individuo vaya a necesitar No, ¿qué produjo los focos neumónicos? ¿Por qué desarrolló neumonía? Porque no hubo un buen desarrollo de los pulmones o de alguna alteración en la etapa de desarrollo embriológico. Los pulmones sí están desarrollados y el páncreas sí está desarrollado. Lo que no está desarrollado es la proteína CFTR, que es la proteína de la fibrosis quística. Y dijimos que esto conduce a que el moco sea espeso y se acumule en las vías respiratorias y se convierta en focos de infección y la persona va a presentar por eso la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué está obstruyendo las vías aéreas? Pues un montón de moco, con millones de colonias de bacterias ahí reproduciéndose. Lo mismo en el páncreas. Muchachitos, la próxima clase vamos a tener examen, ¿eh? Vean hasta dónde puede llegar esto. Dice elevación del cloro en el sudor, puesto que está obstruido y se queda de uno de los lados de la membrana. Infertilidad en los hombres por azospermia obstructiva, lo que quiere decir que sus conductos por donde pasan los espermatozoides están obstruidos porque también ahí el líquido seminal y demás líquido se hace espeso. Entonces, se tapan esos conductos y los espermatozoides, aunque sí se forman, no pueden ser expulsados en la eyaculación de este hombre y no hay salida, no es fértil ese señor, y por eso se dice que es infértil, no puede tener hijos, si es que llegara a la edad adulta, ¿verdad? En caso de que fuera. Entonces hay la afectación pulmonar
Dice EPOC con bronquiectasias e infecciones de repetición. Vean ustedes aquí arriba las vías aéreas normales que están sanas. Aquí es hasta las vías más pequeñas, que es el intercambio alveolo-capilar. En el paciente con fibrosis quística, aquí está acumulado el moco. El otro lado, aquí a nivel de los alvéolos, también está acumulado el moco. Y es por eso que se produce las infecciones, la obstrucción primero y después las obstrucciones de vías aéreas. Y es lo que conduce al EPOC, bronquiectasias e infecciones respiratorias. En páncreas es lo mismo. El páncreas está situado por detrás de la curvatura mayor del estómago y va de la sed duodenal al vaso. Entonces, lo que estamos viendo nosotros aquí son los conductos pancreáticos. Aquí estamos viendo un cachito de páncreas. Este páncreas también tiene aquí en sus conductos un líquido que está sumamente espeso y que causa obstrucción y no hay paso de las enzimas que deben de vertirse aquí en las carúnculas en la segunda porción del duodeno para que haya digestión. Por eso dice, hay afección pancreática o insuficiencia exócrina. Se hace una prueba del sudor donde la concentración de cloro en sudor es mayor a 60 milimoles por litro. O sea, está muy aumentado. Puede haber que se acompañe también con pérdida de sal, o sea, de cloruro de sodio principalmente, y la pérdida de ese cloruro de sodio va a conducir a una alcalosis metabólica crónica. Acuérdense el semestre pasado que vieron ustedes pH, no sé con quién, profesor o profesora de bioquímica, y hay una pérdida aguda de sales, con lo cual se puede acentuar la alcalosis metabólica. Entonces, ya habíamos dicho, no hay una adecuada digestión y absorción de nutrientes que llevan a desnutrición. Pueden desarrollar sinusitis o bronquitis por el acúmulo de moco, sinusitis en vías respiratorias superiores, bronquitis en vías respiratorias inferiores, ya habíamos dicho por qué la azoospermia, hepatopatía crónica, que puede haber obstrucción también de los conductos pancreáticos, como el colédoco. Pero si hay acúmulo de líquido aquí en estos conductos, se forman litos que desarrollan colelitiases. Litos son piedras. ¿Sí? Pueden incluso desarrollar diabetes mellitus secundaria a la pancreatitis. Y bueno, como resultado de la azoospermia, pues el señor es infértil. A nivel intestinal, puede haber desde estreñimiento grave, porque no hay una adecuada digestión, aumento en la formación de gases intestinales. Las heces de estos pacientes suelen estar disminuidas de color porque no hay paso correcto de bilis hasta el duodeno, que es lo que da el color a la materia fecal. Por eso se dice que son color arcilla o son claras. El olor pues es muy fétido. Puede haber la presencia de moco en las heces y van a ver los pacientes que flotan. Flota su materia fecal en el excusado. Pierden peso los pacientes porque no hay la absorción correcta de nutrientes. Entonces, ya dijimos, estreñimiento, heces pálidas con moco, pérdida de peso, náuseas e inapetencia, aumento de gases intestinales, todo lo que están ustedes observando aquí, dolor abdominal por el estreñimiento y la producción de gases. Obviamente, si es un bebé, pues va a estar llorando. Cuando se acumula moco en las vías respiratorias, como reflejo hay tos. Congestión nasal, como cuando nos da gripa y tenemos mucha producción de moco, pero aquí es por el acúmulo de ese moco espeso.
que puede incluso conducir al desarrollo de pólipos, que son tumorcitos dentro de la nariz. Por la tos y la congestión nasal y los pólipos puede haber fatiga, dolor o presión sinusal, infección. ¿Sí? Puede haber episodios frecuentemente de que desarrollen infecciones neumónicas por el acúmulo de bacterias, la producción de bacterias en ese moco acumulado. Siempre que hay infección, hay hipertermia, lo que la gente llama fiebre, aumento de la tos, de esa mucosidad. ¿Sí? Por la neumonía, pues disnea, pérdida del apetito. Entonces, vean, el niño tiene la tos, la presión sinusal por infección. Aquí en los senos paranasales está ese moco acumulado e infectado, por eso sienten esa presión. Parte de las funciones de los senos paranasales es disminuir el peso de la cabeza. Si estos se llenan de moco que está siendo aquí acumulado, por eso tienen esa sensación de presión. Aquí vean ustedes estos pulmoncitos que están llenos de mucosidad. Por lo tanto, el niño tiene dificultad respiratoria, bueno, el paciente como tal. Y estos son los pólipos, vean ustedes, estos tumorcitos. Bueno, esto es para corroborar el diagnóstico de estos pacientes. Pueden tomar una muestra de moco donde van a corroborar la presencia de bacterias, ¿verdad? Es frecuente en la fibrosis quística, el Streptococcus aureus, el Haemophilus influenza, la Pseudomonas aeruginosa, etc. Como reflejo, la tos es un reflejo. Cuando ustedes tengan un paciente con tos, no le quiten la tos. Lo que tienen que quitarle es lo que produce la tos. Dice producción de esputo, que es lo que la gente escupe, que puede llegar a tener la presencia incluso de pus. ¿Sí? Ya habíamos hablado de las alteraciones intestinales a las diferentes edades. Esto ya lo habíamos dicho antes en los niños. Esto también ya lo habíamos dicho. Y aquí por edad, ya habíamos dicho por qué no crecen, por qué presentan esteatorrea, por qué presentan tos, todo esto ya lo hemos mencionado. Infecciones frecuentes, entonces hay que darle antibióticos también. Si las infecciones son muy graves, pueden ocasionar la muerte del paciente. Entonces deben de tener ustedes mucho cuidado con esa parte. Y vean ustedes, puede haber la presencia de neumonía, infecciones en la piel y el esqueleto, lo cual ya va a ser muy, muy grave. Bueno, esa parte del gen ya ahorita no la vamos a desarrollar. Y este es como lo que habíamos mencionado antes. Las diferentes clases, nada más que aquí en otra bibliografía hablan hasta de 7 clases. Si hay un defecto en la molécula, aquí el cloro está acumulado, aquí en la 1 ni siquiera se sintetiza, en la 2 se queda en el camino, en la 3 sí llega pero no se activa, en la 4 disminuye la cantidad de iones que se están pasando de uno a otro lado, en la 5 se está degradando rápidamente la proteína, aquí en la 6 también disminuye su vida media. Primero, en la primera se sintetizan menos, perdón, y en la última se está degradando más rápidamente. Fíjense, penetrancia cercana del 100%. ¿Quién me recuerda qué es penetrancia, que lo vimos ayer? ¿Sería la facilidad que se puede expresar el gen, la penetrancia? Y entonces, si aquí la penetrancia es cerca del 100%, quiere decir que prácticamente todas las personas que tienen el gen van a estar enfermas de fibrosis quística. Así es.
Ok, esto es lo mismo. Y muy importante, hacer la prueba del sudor. ¿Qué consiste la prueba del sudor? Hay que medir, dice, un cloridómetro para medir la concentración de cloro en el sudor. Las concentraciones suelen ser mayores a 60 milimols por litro y esto les ayuda a confirmar el diagnóstico. Y bueno, pueden hacer otros estudios, dice de potencial nasal, estudios genéticos donde van a corroborar la alteración del gen. No es tan común, sobre todo en nuestro medio, pero lo pueden hacer. Hay que hacer la prueba del sudor para valorar la presencia del cloro. Hay que hacer el tamizaje. Sí, dice, para fibrosis quística, en el tamizaje identifican valores altos de tripsinógeno inmunoreactivo. Hay que hacer la valoración del potencial nasal, que acuérdense que está obstruido y por lo tanto, pues, disminuye. Si es necesario, o sea, más bien si es posible, el estudio genético. No todo el mundo tiene la posibilidad, si viven en un pueblito y demás. Entonces, bueno, aquí para el tratamiento, pues antibióticos para disminuir la formación de esas colonias de bacterias, broncodilatadores. Si es posible, suplementación enzimática. ¿Dudas de fibrosis quística? Bueno, No, sí, doctora. Gabriel. No, había dicho no. Muchachos, Ya, necesito... Una Dígame. pregunta. Entonces, Sí, ¿el tratamiento solamente será antibióticos? ¿Ya no habría qué más que hacer? Porque supongo que habrá muchas complicaciones, ¿no? Para el paciente. sí, no solamente es antibióticos, Denis. Ajá. Hay que darle, sí, antibióticos, hay que darle broncodilatadores para aperturar las vías aéreas. Si tienen la posibilidad, darle suplementación enzimática, ¿sí? Para que haya una adecuada digestión de los alimentos, tratamiento nutricional. Ok. Ajá, a lo mejor por vía parenteral para que ese niño no pierda peso o por lo menos no pierda tanto peso. Sí, Hay porque que al darle parecer afecta mucho, ¿no? Bueno, me Sí, afectó como mucho los dos sistemas, entonces por eso como que me quedó la duda. sí, así es. Hay que darle fármacos antiinflamatorios para que disminuya, dijimos que puede desarrollar neumonías, pancreatitis, toda la inflamación sistémica debe disminuir, hay que darle antiinflamatorios. La fisioterapia respiratoria es cuando le ponen humidificaciones para que eliminen el moco. Ok. Ajá, incluso a veces hay que hacer aspiraciones para quitar ese moco, sobre todo en los niños. Así como cuando nacen las enfermeras les hacen aspiración de secreciones, nebulizaciones se llaman, ya me acordé. Entonces Sí. hay que darles nebulizaciones para que esos niños estén expulsando el moco. Ah, ok. Bueno, gracias, doctora. ¿No hay de qué? ¿Algo más? Bueno, aquí suena, Incluso a dígame. estos pacientes luego les tienen que hacer los trasplantes de pulmón o les tienen que hacer resecciones intestinales o también trasplante páncreas por la cantidad del moco que se queda ahí obstruyendo, se empiezan a deteriorar los órganos. Y es como el cuadro más grave en ver que ya los órganos funcionan por la cantidad. Sí, eso que, gracias, Pau, que nos hace favor de comentarnos la profesora. Si tienen la posibilidad,
Sí, no todos los pacientes tienen la posibilidad, ni todos los médicos, de darles ese tipo de tratamiento, pero si fuera posible, pues por supuesto que sería lo ideal. Muchas gracias, Pau. Ok. Vamos a seguir. Con galactosemia. ¿Alguien leyó algo? Yo encontré, bueno, ¿qué puedo decir yo? Sí, la escucho, Fer. Bueno, yo he encontrado que la galactosemia va a ser ahora así como un error del metabolismo que va a ser ocasionado así por un déficit, perdón, de enzimas que están ahora sí que involucradas en el metabolismo de la galactosa. Y pues aquí va a haber un incremento de la galactosa o su metabolismo en la sangre y va a estar complicado, puede fallar, puede haber un daño hepatocelular y neurológico. Encontré también que puede haber sepsis, cataratas, la verdad no sé por qué las cataratas, pero pues también. Ahorita lo vemos. Muy bien, se hace una vía alterna, muchachos, que se forman sustancias que se acumulan en el cristalino. Ahorita vemos más Yair y otra persona que no alcancé a ver el nombre. Adelante, por favor. Romina. Vamos a dejar a Yair y luego Romina. Bueno, de la galactosemia encontré que hay 3 formas. Una es deficiencia de la galactosa 1-fosfatidil transferasa. Y esta es como la forma más común y grave. La deficiencia de galactosa sinasa. La deficiencia de galactosa 6-fosfato epimerasa. Bueno, de galactosa solo tengo como una duda, porque también encontré que los bebés, bueno, más bien las personas que son incapaces con galactosemia son incapaces de descomponer como el azúcar simple de la galactosa. Pero entonces sería como un tipo de intolerancia a la lactosa o bueno, ahí ya me confundí. Más que tolerancia es la imposibilidad de metabolizarlo. Recuerden ustedes que la galactosa es un epímero de la glucosa donde cambia la posición del carbono 4, del OH del carbono 4 con respecto a la glucosa. Ahorita lo vamos a ver. Y entonces no se puede metabolizar y se acumula la galactosa. En cambio, lo que es la intolerancia, por ejemplo, a la lactosa, la diferencia es que la lactosa es un disacárido. Entonces, al ser un disacárido, si mi paciente es intolerante a la lactosa, no rompe el enlace glucosídico que forma la lactosa y esta no se absorbe. La galactosa es un monosacárido, por lo tanto, si se absorben las microvellosidades intestinales, llega a nuestro torrente sanguíneo, llega a nuestras células, pero ahí carece de las enzimas para metabolizar la galactosa y esta se acumula y puede tomar vías alternas, que es lo que lleva a la formación de catarata, pero ahorita se los platico con más detalle. No me acuerdo quién de las señoritas tiene participación, por favor. Sí, Romina. Bueno, aparte de lo que comentó ayer de la clasificación, yo también encontré que había como otras 2 formas, que era con la galactosemia clásica y la galactosemia Duarte, que en la clásica no se va a poder degradar la galactosa por la enzima GALT y en la Duarte sí se va a sintetizar la GALT, pero no va a hacerla de forma como eficiente. Exacto. Gracias, Romina. Muy bien, muchachos. Profesora Pau, un favor gigante. Acuérdame ahorita que vamos a programar un examen para este grupo. Sí, doctora. Por favor, porque luego a mí se me olvida. Qué bueno que estás con nosotros. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a ver.
Aquí la galactosemia clásica, como comentaban sus compañeritos. Se presenta entre 1 en cada 40,000 o cada 60,000 recién nacidos vivos. Es una enfermedad obviamente de carácter autosómico recesivo, es hereditaria para ser autosómico, acuérdense, se presenta en alguno de los cromosomas no sexuales, incapacidad del organismo para metabolizar la galactosa, la cual se empieza a acumular. Y el acúmulo de varias sustancias, muchachos, aunque a veces parezcan inocuas o incluso necesarias, puede llegar a causar daño. Entonces, el acúmulo de este monosacárido, de este carbohidrato, dice puede causar lesiones en hígado, insuficiencia renal, afectación del sistema nervioso, retraso del crecimiento. Vamos a ir viendo cuáles y por qué se presentan. Dice, se desconoce la frecuencia en México porque no se diagnostica de manera correcta. Ya sabemos que afecta a hombres y a mujeres. Y vamos a ver el metabolismo. Recuerden ustedes, como decíamos, que la galactosa es una hexosa. Tiene 4 carbonos y la única diferencia estructuralmente hablando con la glucosa es que hay un cambio en la posición del OH del carbono 4. Entonces, por lo tanto, se dice que la galactosa es un epímero de la glucosa. Bueno, vean ustedes. Las enzimas cinasas, como también aprendieron ustedes en bioquímica, son enzimas que fosforilan a su substrato. Por lo tanto, la galactosinasa va a fosforilar a la galactosa en el carbono 1, para lo cual tiene que gastar un ATP utilizando el magnesio como cofactor y el producto es galactosa 1-fosfato y ADP, más bien los productos. Después participa una enzima que se llama transferasa. ¿Qué hace la transferasa? Bueno, transfiere, cambian allí algo. Y, ojo, uridín, difosfato, galactosa, epimerasa. ¿Qué significa esto? Yo les dije que la diferencia entre glucosa y galactosa es la posición del OH del carbono 4. Si aquí vean ustedes de galactosa 1-fosfato participa uridín, difosfato, galactosa, la enzima uridín difosfato galactosa 4-epimerasa y, vamos a decirlo así, la transforma en glucosa que cambió la posición del OH del carbono 4. Las moléculas no son planas, son tridimensionales, como nos las dibujan en los libros, es para que le entendamos. Vamos a decirlo así, si estaba en la izquierda, lo cambia a la derecha. Decirlo, si estaba en la derecha, lo cambia a la izquierda, ¿sale? Ese cambio de la posición del OH del carbono 4 de la galactosa hace que ahora tome estructura de glucosa. Y como glucosa 1-fosfato, ahora sí puede ser metabolizada. Y puede entrar a las diferentes vías. Por ejemplo, servir como substrato para la enzima glucógeno sintasa y formar glucógeno en diferentes órganos, principalmente por cantidad en hígado, pero puede formar glucógeno en riñones, en células de la neuroglia, en intestino delgado, etc. Y en algún momento, si estoy en ayuno, el glucógeno se degrade por medio de la fosforilasa para formar glucosa 1-fosfato. La mutasa cambia el fosfato del carbono 1 al 6, formando glucosa 1-fosfato. Y después la glucosa 6-fosfatasa lo libere a la glucosa y esta glucosa pueda pasar al torrente sanguíneo. Esto es importante que lo tengan ustedes en mente. En realidad ya lo vieron en bioquímica porque es lo que está bloqueado por la falta de alguna de las enzimas de la vía. Vamos a ver aquí.
Si hay deficiencia de la enzima galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, o también llamada GAL, bueno, dice el tipo más común, es la clásica. Dice la galactosa 1-fosfato no puede ser convertida a glucosa 1-fosfato y se empieza a acumular. Se acumula en los tejidos, pero se acumula como galactosa 1-fosfato. Aquí. Entonces, de galactosa 1-fosfato no se puede transformar a glucosa y se queda como galactosa. Es lo que nos está diciendo, como galactosa 1-fosfato. Pero pasa en nuestros tejidos como cuando nosotros decimos, ay, ya me hostigué. O sea, me gusta mucho esa comida, pero ya llevo 4 días comiendo lo mismo, ya quiero otra cosa. Hagan de cuenta que los tejidos dicen algo similar. ¿A qué me refiero? A que las sustancias empiezan a ser tóxicas. Tóxico, pónganlo entre comillas. Empiezan a ser tóxicas para nuestro organismo. Hay otro tipo de galactosemia, que es por deficiencia de la uridindifosfato galactosa 4-epimerasa, que es la GALE. Ya sabíamos nosotros desde antes que la activación de esta enzima cambiaba la posición del OH del carbono 4 de galactosa, convirtiéndola en glucosa. Por eso dice, transforma la uridindifosfato galactosa en uridindifosfato de glucosa y viceversa, pero en este caso no se realiza. Entonces, aquí se queda como uridindifosfato galactosa. En la primera se quedaba como galactosa 1-fosfato, en esta se queda como uridindifosfato galactosa. Y hay otra enzima que es importante, que es la galactoquinasa o sinasa. Quinasa o sinasa, muchos autores la utilizan como sinónimo, aunque hay bioquímicos muy puntuales en sus observaciones y dicen que no necesariamente, pero nosotros las vamos a utilizar como sinónimo. Y se acuerdan ustedes que la galactosinasa es la que fosforila a la galactosa. Por lo tanto, si no tengo la enzima, la galactosa no puede ser fosforilada a galactosa 1-fosfato y queda únicamente como galactosa. Y la galactosa también se queda acumulada en los tejidos. Todo esto, dice, puede ser causado por el gen GALT 9P13. ¿Alguien sabe qué quiere decir 9P13? Ya iba a hablar, Gabriel. ¿Puedo hablar, doctora? Ay, perdón, Por favor, adelante. Es un cromosoma, ¿no? Se supone que la galactosemia se encuentra se localiza como en ese cromosoma, ¿no? Ajá, yo leí que se habían identificado como más de 300 mutaciones, pero el más significativo es que se localiza en ese cromosoma. Y va a constar de 11 exones, al parecer. Sí. ¿Qué cromosoma es, Carla? Ahí lo estás viendo. Es el cromosoma 9P13. El cromosoma 9. Ah, ok. Brazo corto. Acuérdense que P es de petit. ¿Qué es petit? Okay. Corto. Corto, ¿no? Corto o pequeño. Muy bien, así es. Para que se acuerden, muchachos. Ustedes no me conocen físicamente, pero les platico algo para que se acuerden de mí. Y se acuerden bien, espero. Yo compro mi ropa en petit. ¿Qué significa eso? ¿Que su maestra mide 1.80? ¿O qué significa eso? Tocaya. Se supone que los petit son como para gente como menor de 1,50 centímetros, ¿no? De 1,50 m, creo que es menos, ¿no? Y bueno, no tanto, sí paso el 1,5 m. Sí paso el 1,5 m, pero ok, significa pequeño. Pero, bueno, para que se acuerden por qué les pongo este ejemplo.
En algún momento de mi vida fui talla 0. Ahorita que ya subí, en pantalones soy talla 2 y en sacos soy talla 4. ¿Eso qué significa? Pues que muy flaquita y apenitas pasando el 1,5 metros, ¿no? No tanto como menos de 1,5 metros, pero sí. Entonces, petit es pequeño. Entonces, ¿qué significa esto? Cromosoma 9, brazo corto, aquí en su región 13, ¿sale? Eso es lo que significa. Y bueno, aquí se codifica la información para esta enzima, galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, y ahí se encuentra la alteración. ¿Ya ven? Tipo 1, gen afectado GAL, cromosoma 9, locus génico 13. Brazo corto, locus 13. Enzima afectada, galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. En la tipo 2, vean ustedes, la GALC, ahora con K, GALC 1, cromosomas 15 y 17, ajá, locus 17Q, que quiere decir eso, brazo largo, ajá, aquí en su locus 24, y la enzima afectada es la galactosinasa, la que fosforila la galactosa. Y la tipo 3 es la GALE, que afecta al cromosoma 1. El locus es 1P36, o sea, también en brazo corto, aquí en su región, o locus 36. La enzima afectada, uridil difosfato galactosa 4 epimerasa. No se preocupen, no, por esta vez que no estamos más que viendo aspectos generales, no les van a preguntar exactamente el locus, el brazo, cosas así, pero sí es importante que conozcan ustedes que eso está. Entonces, ¿qué sucede? Si hay deficiencia del galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, el paciente tiene letargo. ¿Qué es letargo? ¿Cómo se sienten cuando tienen mucho sueño que ya no pueden mantenerse despiertos como probablemente a alguien le esté pasando ahorita? ¿Como cansancio? Y más que cansancio. Adormecimiento. Ándele, pero no adormecimiento de las piernas por sentarme mal, sino ¿Sería general. más como somnolencia? Ándele, Eduardo. Letargo, así como cuando ustedes intentan hacer la tarea y parece que alguien se les cuelga de los párpados y les cierra los ojos. ¿Sí les ha pasado? Ah, te estás quedando dormido, ¿no? Ándele. Eso es letargo. ¿Sí? Entonces, rechazo al alimento, dice manifestaciones tóxicas generales, vómito, diarrea, pérdida de peso. Ictericia, hepatomegalia, etcétera. Y ahorita vamos a ver por qué se presenta cada uno de ellos. Entonces, vean, está la galactosa. Perdón, la lactosa está formada por glucosa y galactosa. Se rompe este enlace glucosídico alfa 1,4 y por un lado tengo glucosa y por otro lado tengo galactosa. Entonces, la glucosa tiene un metabolismo normal, sirve para dar energía para el cuerpo, pero la galactosa, ser un exosa y ser un epímero, se tiene que transformar a glucosa para también darnos energía al cuerpo. Ya dijimos, si no se transforma, se acumula y puede llegar a ser tóxica. Vean esta parte, me encanta este esquemita. Si no pueden ver, me avisan, porque ya agarré una compu chiquita y de repente ahí lo del micrófono y eso a mí misma me estorba. Entonces, vean, tengo la galactosa, que está aquí. Por la enzima galactosinasa se fosforila a la galactosa en carbono 1, convirtiéndose o dando como producto galactosa 1-fosfato. Posteriormente, la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa o uridilotransferasa, aquí hace la reacción, vean ustedes, para que la para que se transforme a uridin difosfato
galactosa y luego por la uridindifosfato galactosa 4-epimerasa se transforme a uridindifosfato de glucosa. Eso es lo que debe de suceder. Y dijimos, la glucosa puede formar glucógeno. ¿Qué es lo que sucede? Si falta esta enzima, que por eso la encerré aquí para que tuviéramos como clave que la que está faltando es la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, queda acumulada galactosa 1-fosfato. Aquí se empieza a acumular y se acumula como tal la galactosa. Participa o se activa esta vía aldosa reductasa y forma galactitol. El galactitol es una vía de los polioles. Se activa la vía de los polioles y lo que sucede es que se forma una sustancia blanquecina que se acumula en los ojos y es lo que forma las cataratas, que es esto. Por eso es que se forman. Ay Dios, ya son 6:38. Bueno, todavía me falta mucho, muchachos. Pregunto, y es solo pregunta, ¿me dan 10 minutos más o ya le detenemos? Chicos. Por mí está bien 10 minutos. ¿Falta justo para terminar la galactosemia? Sí, pero quisiera terminar aunque sea un tipo, muchachos, para que no nos quede incompleto. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bueno, gracias. Bueno, es que en realidad aquí ya habla de otra enzima. Sí, esta es la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. Y esta es la uridindifosfato galactosa 4-epimerasa. No, sí falta mucho, muchachos, un chorronal. Voy a dejar de grabar. La grabación se ha detenido.